Hola a todos, bienvenidos a Pulganestesia, un canal destinado a explicar temas relacionados con anestesiología mediante metodologías que buscan hacerlos fáciles de entender. Mi nombre es Jorge Pulgarín, pero todos me dicen Pulga. Soy especialista en anestesiología y reanimación y me encanta la docencia. Antes que nada, gracias por ver mi contenido. Si te gusta el video, te invito a que por favor le des like. Además, te invito por favor a que me apoyes suscribiéndote a mi canal, donde podrás encontrar contenido interesante para tu vida a pesar de que no seas un profesional de la salud. ¡Comencemos! Bueno, vamos a ver cómo se relacionan la perfusión y la oxigenación de los tejidos. Y para ello, comenzaremos analizando todo lo que sucede en el útero que hace posible el desarrollo de la vida humana. Bueno, vamos a empezar con un poco de anatomía del útero. Su capa intermedia se llama miometrio y está constituida por músculo liso. Tiene la capacidad de distenderse mucho durante el embarazo. Y las ramas principales de los vasos sanguíneos y de los nervios se encuentran en esta capa. El cuello uterino con un orificio cervical interno y externo, el endometrio, que es una túnica mucosa que se adhiere muy firmemente al miometrio y reviste internamente al útero, la cual también está muy vascularizada y se encarga de recibir y de albergar al embrión en su estadio de blastocisto, fenómeno conocido como implantación, el cual estamos representando acá de color naranja. Está el perimetrio, que se comporta como la membrana que recubre al útero de forma externa, también conocido como serosa, y consiste en peritoneo sostenido por una capa delgada de tejido conectivo. Desde los cuernos uterinos tenemos a las trompas de falopio, las cuales se extienden desde allí abriéndose hacia el peritoneo cerca de los ovarios. Tiene 4 porciones: el infundíbulo, que es donde están las fimbrias que se extienden en forma de embudo hacia el ovario, la ampolla que sigue al infundíbulo, el istmo o los istmos, que son donde entran a la pared uterina, y la porción intramural, que es un trayecto corto que se abre hacia la cavidad uterina. Están los ovarios, que es donde se producen los ovocitos, que son células haploides que tienen 23 cromosomas y maduran gracias a la hormona folículo estimulante, emprendiendo un recorrido hacia el útero a través de las trompas de falopio, esperando poder encontrarse con un espermatozoide que los fecunde. Cientos de millones de espermatozoides se disponen al asalto. Solo unos pocos de ellos podrán franquear la barrera del cuello del útero. Muy pocos de ellos conseguirán llegar cerca del óvulo. Cientos de millones salieron. Uno solo fue admitido en el santuario y la entrada secreta se borra, desaparece. Luego de la fecundación comienza el periodo de embriogénesis, proceso en el que 2 células haploides forman una célula diploide que comienza una serie de divisiones en un proceso conocido como meiosis. Mirad quién viene. Nuestros cromosomas de complemento. En una de estas etapas, llamada gastrulación, podemos diferenciar 3 capas claramente: el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, trayendo a colación lo visto en el video anterior acerca de las células mesodermales, sitio donde se ubica la médula ósea en la etapa embrionaria. Nos ha salvado, estamos agradecidos. La irrigación del útero deriva principalmente de las arterias uterinas, las cuales son ramas de la división anterior de la ilíaca interna.
a su vez rama de las arterias ilíacas primitivas o también llamadas ilíacas comunes, originadas en la bifurcación de la arteria aorta. Las necesidades metabólicas del útero en condiciones normales son muy bajas, y esto cobra especial relevancia cuando la perfusión a órganos con actividades metabólicas mucho mayores se ve comprometida. De esta forma, el gasto cardíaco se distribuye de manera preferente hacia las zonas que requieren mayor aporte de sangre y de oxígeno. This is Houston. Say again, please. Houston, we have a problem. La microvasculatura de cada tejido vigila continuamente las necesidades de cada territorio, así como la disponibilidad de oxígeno y de nutrientes, además de la acumulación de dióxido de carbono y residuos, siendo todos estos estímulos que actúan directamente a nivel de los vasos sanguíneos, a nivel local, bien sea dilatándolos o contrayéndolos. Siendo todos los órganos importantes para el ser humano, vamos a ver qué sucede con la autorregulación del cerebro, del corazón y de los riñones. ¿Cómo es que llegaron huellas de puerco al techo? Puerco araña, ella la ataca con su telaraña, su colita retorcida, da besitos con su trompita, mira, es el puerco araña. De estos tres, el cerebro es prácticamente el consentido del cuerpo, ya que gran parte del flujo sanguíneo es direccionado hacia él en condiciones de hipoxia, ya que su autorregulación en estados de hipoxemia lleva a una vasodilatación, contrario a lo que sucede con los otros órganos como el corazón y los riñones. Por ejemplo, en el corazón, cuando hay una hipoxia, se produce una vasoconstricción de los vasos, y esto es lo que hace que en los escenarios donde existan placas ateromatosas, en pacientes con enfermedad coronaria, se presente un infarto por obstrucción completa del vaso tributario de la región afectada. En los casos de hiperoxia, la situación es todo lo contrario. Hay una vasoconstricción a nivel de la vasculatura cerebral y una vasodilatación a nivel vascular en otros órganos. Precisamente cuando se compromete el flujo sanguíneo de los órganos que normalmente son de perfusión preferente, el útero, que no goza de perfusión preferente, se ve severamente afectado en su perfusión y por lo tanto en su aporte de oxígeno, lo cual nos lleva a analizar que en el escenario clínico en el cual una materna presente una hipotensión, la perfusión y oxigenación del embrión del feto también se van a ver comprometidas. Una vez se implanta el blastocisto a nivel del endometrio, mediante el trofoblasto como parte importante de la placenta, su capa más externa, el sincito trofoblasto, es de particular importancia en la revisión del tema de oxigenoterapia. La proliferación de este llevará a la formación de vellosidades coriónicas, además de los espacios intervellosos, mediante los cuales se incrementará de manera ostensible la superficie disponible para hacer el intercambio de nutrientes, incluido el oxígeno. Este sincito trofoblasto se dilata y se llena de sangre materna, formando lo que se conoce como la cavidad hemática, donde se intercambiarán los productos entre madre y feto. El flujo sanguíneo de la arteria uterina se divide en dos fracciones: la mayor que entra a los espacios intervellosos y la menor que irriga el músculo liso uterino, siendo esta última un shunt que puede llegar a afectar la presión de los gases a nivel de la vena uterina. La literatura reporta que la presión parcial arterial de oxígeno a nivel del espacio intervelloso puede llegar inclusive a ser tan baja, hasta de 40 a 48 milímetros de mercurio, a pesar de que la presión parcial arterial de oxígeno de la madre esté en rangos normales, incluso por encima de 90 milímetros de mercurio. Y ojo, es en este momento en el que podemos entender por qué la hemoglobina embrionaria y la hemoglobina fetal son mucho más afines por el oxígeno que la hemoglobina del adulto. De esta forma, la hemoglobina embrionaria y la hemoglobina fetal cogen con demasiada avidez el oxígeno que pasa a nivel de el sincito trofoblasto. Amigo, serás tú. Es tu oportunidad. Hagas lo que hagas, nunca sueltes el bat. ¡A jugar, muchacho! ¡Qué buena idea! Sí, no soltar el bat. Hola, amiguis, bienvenidos. Me alegro de que estéis ahí. Empezaremos, como siempre, mostrándoos los colores que vais a necesitar para... Perfecto. Luego de haber hablado de la hemoglobina
ya era hora de hablar del protagonista principal del tema, el oxígeno. Elemento químico con número atómico 8 y su nombre proviene de las raíces griegas oxis, que significa ácido, y gonos, que significa productor, es decir, productor de ácidos, dándole de manera errónea en esa época este nombre, ya que se creía de manera incorrecta todos los ácidos necesitaban oxígeno para su composición. Ojo, en condiciones normales de presión y temperatura, dos átomos del elemento se enlazan para formar dioxígeno. Es un gas diatómico, incoloro, sin olor, sin sabor, y que lo encontramos representado por la fórmula O2. Puede estar en forma líquida o gaseosa, pero su principal característica es que es no polar, lo que lo convierte en un gas altamente liposoluble e hidrofóbico. Gracias a esto puede atravesar membranas lipídicas de un lado al otro, como lo hace desde los alvéolos hacia los capilares pulmonares y desde los capilares tisulares hacia las diferentes células del cuerpo. Bueno, vamos a hablar sobre las especies reactivas del oxígeno. Todos los seres vivos durante su metabolismo fisiológico pueden producir radicales libres mediante procesos oxidativos, y a estos se les denominan especies reactivas del oxígeno, o ROS por sus siglas en inglés. Estos pueden originarse por distintos mecanismos, por ejemplo, por factores exógenos como estrés, contaminación o ionización, y a nivel endógeno dentro de la mitocondria. Su gran reactividad radica en la capa externa de valencia de electrones que no está apareada. En condiciones normales sirven para la señalización celular, pero en condiciones patológicas, el aumento en sus niveles produce estrés oxidativo de las células, pudiendo inducir apoptosis, necrosis, predisponiendo a disfunción de los órganos. Dentro de estas encontramos al ozono, al ion peróxido y al ion superóxido. Volviendo al oxígeno, debemos tener siempre presente que a este no le gusta estar disuelto en el agua. ¡Suficiente! Ahora hablará. Tú y esos personajes de cuentos de hadas que arruinan mi mundo perfecto. Ahora dime, ¿dónde están los otros? Arrancaré. No, los botones no mis botones. De acuerdo, te lo cuento. ¿Tú conoces a Pimpón? ¿A Pimpón? Sí, Pimpón. Sí, es un muñeco muy guapo y de cartón. Sí, se lava su carita con agua y con jabón. Como el oxígeno será transportado en la sangre, debemos hacer mención especial de que ésta se divide en un componente líquido y en un componente sólido. El componente líquido corresponderá al plasma como tal, a nuestro volumen plasmático, y el componente sólido vendrá siendo constituido por las células, en este caso, eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Aunque la proporción del líquido es 55% y la de sólido de 45%, para efectos prácticos vamos a decir que son 50 y 50. ¡Me duele! ¡No me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! ¡Es hora de irme con Shai! Ojo, el plasma es más del 90% agua. Al oxígeno no le gusta mojarse, entonces por eso le gusta andar desmontado dentro de los glóbulos rojos, porque allí va seco. Por lo tanto, vemos que el oxígeno viaja de dos formas: disuelto en el plasma correspondiente a la minoría 2% y unido a la hemoglobina 98%, que viene siendo la mayoría, acorde con la explicación de que no le gusta mojarse. El disuelto lo podemos medir en los gases arteriales y se mide en milímetros de mercurio, y el que va unido a la hemoglobina se mide con la saturación de oxígeno mediante una herramienta llamada pulso oxímetro. En este lugar, el ser listo es igual a ser radiactivo. No puedo creer que voy a hacer esto. Ahora,
Aquí es donde pasa algo bueno al fin, así que para que dure lo haremos lo más lento posible. Bueno, vamos a hablar entonces del pulsoxímetro y explicar cómo funciona. Los pulsoxímetros de alta gama nos pueden presentar una herramienta muy valiosa que es una curva de pletismografía, la cual de forma no invasiva nos permite analizar algunos parámetros hemodinámicos. Pero es importante notar que esta depende de la interpretación del observador, ya que la curva se construye a partir del pulso que genera el paso de la sangre a través de los capilares arteriales, aportando información acerca del flujo tisular, siendo el flujo tisular un requisito para que las células puedan hacer un metabolismo adecuado, recibiendo todos los nutrientes que necesitan, incluido el oxígeno. Adicional a ello, tenemos el índice de pulso, el cual son unas barras que nos van a decir la calidad del pulso que está censando nuestro pulsoxímetro. Por lo tanto, en la lectura del valor que nos arroja el pulsoxímetro debemos tener en cuenta la onda pletismográfica cuando la haya y el índice de pulso cuando también éste exista. El cálculo que hace para nosotros el pulsoxímetro es un cálculo que tiene en cuenta que tenemos entre 6 y 8 millones de glóbulos rojos en promedio, que un glóbulo rojo puede contener entre 250 a 270 millones de moléculas de hemoglobina y que una molécula de hemoglobina puede transportar 4 moléculas de oxígeno cada una, dándonos un promedio de todo esto latido a latido. Por lo tanto, tenemos que definir qué es el pulso. El pulso es una onda de presión provocada por la fuerza que ejerce la sangre expulsada del ventrículo izquierdo durante la sístole cardíaca, transmitida hacia las paredes de los vasos arteriales. El pulsoxímetro está diseñado como un clip en donde se puede introducir uno de los dedos y analizará latido a latido con un sensor infrarrojo representado con este ojo que estamos dibujando lo que sucede con la sangre que pasa por los capilares de los dedos. El señor de Mordor lo ve todo. Su mirada atraviesa nubes, sombra, tierra y carne. ¿Sabes de lo que hablo, Gandalf? Un gran ojo, sin párpado, rodeado de llamas. Sí, Sauron. Por el ancho de onda, si impacta con glóbulos rojos cargados portando oxígeno en la hemoglobina, no podrá atravesarlos, de lo contrario seguirá derecho, analizando que no encontró hemoglobina cargada con oxígeno en su camino, mirando cuáles están cargadas completamente o cuáles tienen una carga parcial de oxígeno. Recordemos que si la hemoglobina está cargada completamente, no va a tener puesto para transportar más oxígeno pegado a ella. Pero si 1, 2 o 3 de los pirroles tienen espacio libre para transportar oxígeno, allí eventualmente se podrá unir una molécula de oxígeno. En el caso de la hemoglobina que está completamente vacía, tendría los 4 puestos para llevar el oxígeno, pero en el video en el que expliquemos las propiedades de la hemoglobina vamos a ver que no es tan fácil de llenar una hemoglobina que está completamente vacía. Ojo, recordemos que el pulsoxímetro es una herramienta entonces observador dependiente. Para que exista pulso en el capilar debo tener en cuenta que varios factores pueden alterarlo. Uno de ellos es la temperatura, ya que el frío produce vasoconstricción y el calor vasodilatación. ¿Cómo está el gasto cardíaco? Ya que si se altera el volumen de eyección o la frecuencia cardíaca, el pulso puede estar alterado. De la misma manera debo estar atento a cómo está la presión arterial, la cual a su vez depende también de la resistencia vascular periférica y también del gasto cardíaco. Y adicionalmente estar atento a las barreras que puedan impedir que el pulsoxímetro tenga una adecuada sensibilidad en su medición.
como por ejemplo el esmalte de las uñas o las manos sucias. En este caso, la vasoconstricción, la baja perfusión tisular, causada por disminución del gasto cardíaco o por disminución de la presión, además de las barreras mecánicas o los cambios en la intensidad de luz circundante, me pueden llevar a interpretar de manera errónea el resultado final que me arroja el pulso oxímetro, pudiendo reportarme un valor de desaturación cuando realmente este sea incorrecto. El observador deberá entrar a corregir todas estas situaciones que pueden alterar la medición, calentar las manos del paciente, mejorar el gasto cardíaco, mejorar la presión o en el caso de tener barreras, limpiar las manos o quitar el esmalte de las uñas. Bueno, y eso es todo por este video. En los siguientes videos continuaremos la revisión del tema oxigenoterapia. No se los pierdan.